Sé que hay muy poquita gente. Prometí hacer la clase del día de hoy. Nos falta solamente por ver un libro que se llama Terapia Sistémica Breve, 200 tareas. Entonces vamos a hacer como la contextualización del libro de estas 200 tareas de terapia sistémica breve, chicos. Y sería pues el abordaje, ¿sí? Entonces pues no voy a esperar 10 minutos, yo pienso que ahí van ingresando las personas que quieran. Ahí mira, se subió a 21, serían 19 personas, entonces pues voy a ya comenzar para que podamos ver esta temática y listo. Listo, preguntas, cómo les terminó de ir, nos saludamos nuevamente. Los que están conmigo en terapia conductual ahorita, pues bienvenidos, los que no, no. Entonces ahí vamos como, ya voy a compartir la presentación. Entonces por aquí tenemos a Cecilia, a David, a Débora, a Elizabeth, a Frankia, a Fernando, a Guadalupe, a Sandra, a Jorge, a Laura, a Maya, a Maribel, a Milagros, a Narcisa, a Nasli. Hola Jimena, a Nicolás, a Romina, a Rubén, a Venus, a Berenice, a Jimena, a Diana. Listo, ahí se están. Entonces vamos a mirar eso de terapia sistémica breve, que es la que vamos a revisar el día de hoy. Hola Jime, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y listo, chicos, se cumplirá con nuestro proceso a nivel del diploma. Entonces ya la voy a compartir. Y yo por acá ya la tengo lista. Que acabé de tener clase con el otro grupo, chicos, y acabé hace 10 minutos de terminar. Entonces ya acá está, entonces voy, no hay necesidad de apagar pantalla porque este es un PDF que yo tengo. Este libro está en el material, chicos. Ah, ya estoy mucho mejor, Jime. Igualmente hay veces que por ahí se me va la voz, se me logra cuestionar, pero pues voy a mirar si me compro como algunas vitaminas o alguna cosa porque sí tiendo a recaer, Jimena. Estoy preocupada porque estoy tendiendo a recaer. Entonces me preocupa por mis clases, por mi trabajo, ¿sí? Porque la cosa acá en Colombia no está fácil, chicos. No sé cómo estará por allá en sus países, pero aquí está muy atravesada la situación laboral. Y pues le doy gracias a Dios por lo que tengo, pero en realidad estoy al límite de mis gastos y eso me tiene como muy colapsada y triste. Pero pues hay que continuar, ¿verdad que sí? Hay que ponerle como la mayor motivación a las cosas. Bueno, entonces este es el libro, vamos a ver 200 terapias, 200 tareas en terapia breve de Mar Bellevaci y Mar Guerrero de Vega. Este es un manual súper interesante, no sé quién adquirió el material, ese está dentro del material. Igualmente lo que no lo obtuvieron, aquí vamos a revisarlo más o menos como una hora para que podamos como revisar el proceso. En el quinto, Venus, en el quinto está este material. Es un código que aparece de unos números, ustedes lo abren y ahí aparece. De nada, Venus, estoy para servirte. Entonces, bueno, entonces vamos a empezar, vamos a darle una contextualización a esto que es bien bonito. Ay, Estelita, usted ahorita estaba conmigo. Pues les estaba acabando de decir que hace 10 minutos, 15 minutos terminamos, Estelita, y que igualmente, pues hoy nos falta ver este libro nomás, entonces, porque de resto se cumplió todo lo del diplomado, me faltaba ir a terapia estratégica breve por ustedes a nivel, pues, de todo, porque esto es chévere porque no es solamente a nivel de pareja, no, yo cumplo, Estelita, porque soy muy comprometida. Entonces yo creo que duramos por ahí una hora y 10 y terminamos. ¿Listo? Porque pues es la última, es la única temática que nos falta. Entonces vamos a comenzar, chicos. Por favor, todos concentrados. Igualmente esta está grabada. Súper bien, Estelita. Felicitaciones. Esta está grabada. Bueno, luego leen esto, ¿no? Porque un libro sobre tareas, porque es muy interesante y muy bonito como la introducción que ella hace.
Es muy interesante, no me voy como a detener en esto porque pues estos son indicadores de pronto fenomenológicos a nivel de teoría y demás. Esto lo pueden leer después. Voy directo como al proceso. Esto sí, el papel, digamos, chicos, que se asigna de pronto a las tareas en funcionalidades de la terapia se entiende como el cambio terapéutico. Entonces, esto depende también de ciertas premisas teóricas del terapeuta. Por ejemplo, aquí hablan en parte de psicodinámica ortodoxa, que es como un principio, chicos, de lo que posiblemente se generalizó en tareas. Entonces hacen ciertas referencias a esa realidad externa en el ámbito de la conducta a partir de cómo se centra el trabajo terapéutico en la elaboración, digamos, de esa transferencia. Aquí es diferente porque en los modelos humanistas y experienciales, ¿sí? Porque esto igualmente es sistémico y se le da mucha trascendencia trazabilidad a lo humanista y a lo experiencial, y sigue siendo como un hincapié en lo que sucede en las sesiones. Entonces, en este caso, se desplaza el foco temporal hacia aquí, hacia el aquí y el ahora, porque el sistémico, ustedes saben que a nivel de pareja y de toda población o de todo ciclo vital, perdón, trabaja el aquí y el ahora de la relación terapéutica, de la relación terapéutica real. En cambio, el cognitivo-conductual, el trabajo directo es con el cliente entre una y otra sesión para que él sea el primer plano del proceso. Entonces, aquí en las sesiones con el terapeuta son espacios en los que se prepara, se planifica, se analiza esos cambios conductuales y cognitivos que el sujeto va poniendo en marcha en su vida real. A partir de allí, las terapias sistémicas hacen una gran relevancia en cuanto a matices, en cuanto a la forma de entender cómo esa función de las tareas. Y dentro de las escuelas sistémicas también es importante porque ellos comparten una visión contextual del cambio. Para ellos es muy importante el cambio. Asumen ese objetivo terapéutico dentro de la modificación a nivel de consulta, de conducta y de esa relación con su entorno natural. Hay ciertas diferencias en cómo se consigue ese objetivo, en cómo es que se tiene esa tarea y en ese trabajo, en esa propia sesión. Entonces, por ejemplo, en la terapia familiar estructural de Salvador Minuchin se hace hincapié, chicos, en los cambios que se producen durante la propia entrevista con la familia y esos cambios entendidos a partir de la reestructuración en la interacción. ¿Se acuerdan del genograma familiar? La terapia familiar estructural está basada en el genograma familiar. Se ven las normas, se ven las reglas, se ven los límites, se ven las coaliciones, ¿se acuerdan? Se ven los legados, ¿sí? Entonces, el terapeuta estructural trata como de modificar esos patrones relacionales de los miembros de la familia que asisten a la sesión. Y para ello, pues utiliza, por ejemplo, la alianza con uno de los miembros de la familia, de eso lo hablábamos, y contra otros no. Y modifica cómo se siente cada uno, promoviendo como esos intercambios y bloqueando los otros. Entonces, en ese contexto, las tareas para casa son básicamente como una invitación a fin de que la familia generalice esas nuevas formas de interacción a su medio natural. Otro papel es el modelo de terapia breve centrada en los problemas. Entonces, aquí se desarrolla bajo el Instituto Mental del MRI de Palo Alto. Aquí la entrevista con el terapeuta puede iniciarse dentro de algunos cambios de tipo cognitivo en los consultantes y está al servicio de recoger información detallada sobre esos patrones de mantenimiento de los problemas. ¿Qué mantiene el problema? ¿Qué mantiene la sintomatología? Entonces, una vez evaluada como ese mantenimiento, esa información, estas tareas se diseñan bajo un giro, dicen ellos, de 180 grados, ¿sí? En la que los clientes manejan sus dificultades fuera de la sesión. Aquí hay un autor muy importante que se llama Giorgio Nardone, yo lo he leído mucho, y él perfecciona y recoge esta tradición estratégica del MRI, que es la terapia sistémica breve, y da una importancia al valor terapéutico de la propia entrevista, porque las tareas para casa siguen cumpliendo como un papel destacado. Luego viene, pues, de María Selvini Palazzoli, que también la he leído mucho, que pertenece al equipo de Milán, de Boscoso, de Cecchini y de Prata, y ella entendía la entrevista ante todo como una herramienta donde se recoge información para evaluar el juego familiar, con la idea, sobre todo, chicos, de llegar finalmente a esa prescripción, ¿sí? Que produce el cambio de develar y de bloquear ese juego. Entonces, existen unos desarrollos, digamos, posteriores de estos autores
y hay un énfasis que le da cierta importancia al trabajo cognitivo en las entrevistas, ¿sí? Desde una intervención en sí mismas. Entonces se otorga, digamos, a esa terapia terapéutica un papel subordinado y se privilegia esa introducción de esa información durante las sesiones. Y pues terapia narrativa con nuestro famoso Michael White. Entonces acá se entienden que las narrativas alternativas se producen durante el proceso de las conversaciones terapéuticas y aquí hay unas tareas para casa simplemente con forma de ser visibilizadas y consolidadas ante la comunidad. La terapia centrada en soluciones también, aquí es de Chaser, de Molnar, de Gingrich, y ellos evolucionan hacia todo lo que tiene que ver con el constructivismo y con el cognitivismo. Ustedes saben que cuando uno habla del constructivismo, habla sobre un lenguaje, ¿sí? Habla sobre la semiótica, habla sobre la singularidad. Entonces, a partir de allí se destaca el papel de las preguntas del terapeuta para co-construir con el cliente, se dice co-construir, en este caso con el paciente, ese diálogo con objetivos pues que se van a intervenir en la misma sesión. Entonces aquí también hay una línea de autores dentro de esta terapia que es Radner y Giorgio Ibeckson, y la terapia centrada en las soluciones ha conservado como el interés por las tareas terapéuticas y la forma de generar, digamos, nuevos cambios y nuevas diferencias. Entonces hay una vinculación sobre todo estratégica e histórica en el MRI. Bueno, esto como lo más importante, digamos, de lo que está ligado a las terapias al enfoque sistémico. Entonces acá las tareas ya no se limitan como a consolidar los cambios discutidos o producidos durante la entrevista, sino que provocan o estimulan cambios fuera de la sesión. Entonces por eso tenemos tareas dirigidas a promover interacciones positivas. Entonces, por ejemplo, la caja de caricias en la que se le pide a cada miembro de la familia que vaya escribiendo notas sobre las cosas que hacen los demás miembros de la familia que le gustan, con la idea, perdón, de que al final de la semana la familia se reúna para abrir la caja y leer los elogios. El hijo como profesor de su padre, en la que un progenitor se convierte en un alumno de su hijo para aprender alguna habilidad, chicos, o en pareja, símbolos entrañables son otros dos ejemplos. Tareas dirigidas a modificar, entonces perturbar, interrumpir o incluso revertir esas interacciones negativas. Entonces aquí requerimos de una evaluación previa de esos patrones interaccionales negativos sobre lo que se pretende actuar. Entonces, por ejemplo, el trivial familiar. Aquí se indica para una familia en la que hay poca comunicación entre padres e hijos. Entonces aquí resulta contraproducente si lo que sucede es que las cosas se hablan y discuten en exceso. Entonces, ¿qué se hace ahí? De modo similar, hay una prescripción, chicos, del síntoma en que se anima a la persona a que se obsesione lo más posible, media hora rumiatoria. Será adecuada si lo que esta persona está intentando infructuosamente es no pensar en el problema, ¿sí? Dentro de esa, o sea, tiene que cumplir en esa media hora rumiatoria en no pensar en el problema. Y tal vez no sería una buena opción si de hecho lo que la persona intenta hacer es recordar lo más posible. Entonces hay ciertos tipos de tareas también que se deben al contexto en cuanto a los procesos terapéuticos. Bueno, acá también nos encontramos con el diseño y la transmisión de las tareas, eh, que esto también pues lo pueden como leer después como muy brevemente para que ustedes puedan como identificarlo. Eh, Aquí también es muy importante esta parte, entonces una de las consideraciones que hay que hacer al elegir una tarea es la cuestión previa de si en ese caso y en ese momento tiene sentido realizar alguna prescripción. Entonces, si la respuesta es afirmativa, valdrá la pena seguir adelante y plantearnos qué tipo de propuesta hacer, cómo concretarla y de qué modo presentarla. La decisión de proponer una tarea no depende, chicos, del tipo de problema que estemos tratando, ni de la estrategia que pensemos eventualmente seguir en ese caso. Y tampoco tiene que ver con las preferencias teóricas del terapeuta o cuáles sean sus tareas favoritas. Depende, sobre todo, de si algo a lo largo de la sesión hemos conseguido crear un contexto terapéutico adecuado que permita algo tan simple a primera vista, pero en realidad tan pretencioso como sugerirle a las personas
cómo comportarse en su vida, digámoslo así, cotidiana. Entonces, en este contexto terapéutico, también nos basamos en que los consultantes y el profesional hayan alcanzado ese mínimo consenso, ¿sí? Respecto a cuál es el propósito del trabajo, cuáles son las metas y cuáles son los medios de colaboración, sobre todo conjunta. Una vez como que se crea ese contexto, chicos, de intervención, y qué tareas qué tarea o tareas podemos proponer a nuestros consultantes, depende de las circunstancias del caso y de las estrategias que sigamos. Entonces hay ciertos tipos de problemas, ¿no? Ciertas situaciones críticas que hacen una probable línea de trabajo, ¿no? Entonces, si tenemos una terapia a una persona con fobia, a los espacios abiertos, pues la estrategia terapéutica implicará seguramente una exposición gradual en situaciones cada vez más ansiógenas, ¿sí? Si intervenimos con una familia en la que las conductas disruptivas del niño pequeño consiguen enfrentar y derrotar a los papás, posiblemente se va a trabajar para que estos recuperen la unidad de acción y se apoyen en una línea de firmeza y consistencia. Si estamos atendiendo una pareja distanciada, probablemente vamos a querer recuperar espacios y tiempo para que ellos compartan actividades agradables. Entonces, aunque tengamos una clara línea, digamos, de intervención, sigue estando como en el aire la cuestión de cómo concretar en forma de tareas, a qué ritmo trabajar y sí proponer pasos más o menos pequeños. Entonces, hay varias pautas que pueden ayudar a tomar estas decisiones. ¿Cuáles serían? Ir despacio. Este es un criterio, chicos, compartido para la mayoría de los modelos de psicoterapia. Cualquier terapeuta de casi cualquier orientación o enfoque conviene en que es preferible ir paso a paso, avanzando en la dirección del cambio de manera gradual sin exigir demasiado en cada escalón. Entonces, una tarea demasiado exigente puede llevar a los clientes al fracaso y por consiguiente hacerles sentir desmoralizados o incluso humillados. Entonces, Bandura y Chun decía que la autoeficiencia es baja. Es posible que ni siquiera intenten llevar a cabo la tarea. Entonces, hay metodologías que prevén esos cambios más radicales, como los procedimientos, digamos, de técnicas activas que requieren un tiempo de preparación. Entonces, sería importante, dice Bobebach, cómo aplicar la máxima, ¿sí? El vísteme despacio que tengo prisa, salvo que sean los clientes quienes intenten de pronto insistan en acelerar el ritmo, ¿sí? Entonces, eso ya depende del cliente, ¿no? Escuchar y recoger lo que los consultantes propongan durante la entrevista, esto es importante. Entonces, si la sesión, chicos, es productiva, no es inhabitual, digamos, que los propios consultantes vayan madurando o generando ideas, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es importante? Que se exige, digamos, introducir un poco más de concreción en la idea que se está ofreciendo, ¿sí? Entonces hará falta, digamos, en reducir la idea inicial o en ser necesario como desanimar al cliente, porque pues resulta contraproducente. Entonces, por ejemplo, acá escuchar y recoger lo que los consultantes propongan durante la entrevista. Entonces, aquí hay un ejemplo, perdón, de estas tres situaciones. Padre, me parece que lo que está faltando es que nuestro hijo nos vea realmente firmes, que no se crea que siempre va a salirse con la suya. Madre, si no, sí, sí o no, o nos ponemos más firmes o nos va a seguir tomando por el pito del sereno, o sea, mamando gallo. Terapeuta, estoy completamente de acuerdo. ¿Cuál es vuestra idea? ¿En qué consistiría eso de ser más firmes? Padre, pues lo primero sería que no nos quitáramos la razón delante del chaval, ni mi mujer a mí, ni yo a ella. Terapeuta, la madre, ¿estás de acuerdo? Eso sería bueno. Madre, sí, la verdad es que ya es casi algo automático. Basta que uno de nosotros diga blanco para que el otro diga negro. Terapeuta, vale, así que lo primero sería no quitaros la razón delante del chaval, ¿sí? ¿Cómo podrías hacerlo? O sea, no desautorizarse delante del hijo, ¿sí? Si, por ejemplo, uno de los dos no está nada de acuerdo en lo que el otro le está diciendo al chico, ¿qué se puede hacer? Entonces el padre dice, pues igual callarse, simplemente ir a otra habitación y hablarlo luego. Madre, sí, pero igual también habría que hablar las cosas primero. Es que mi marido se embala y empieza a castigarle. No sé, con 2 meses sin salir o con todo el año sin paga, así a la primera y claro, luego ya. Terapeuta, entonces el plan podría ser que si vais a ponerle un castigo, lo habléis primero entre vosotros o pongáis de acuerdo y luego ya se lo digáis. Los padres asienten.
¿En qué consistiría ser firmes? A partir de allí dice el padre, lo que creo es que en realidad tendríamos que dejarnos de historias y darle un par de buenas tortas y vuelve a pasarse. El terapeuta, vaya, ¿y eso para qué serviría? El padre, hombre, por lo menos para que nuestro hijo vea quién manda. Es que no puede ser que un chaval de 12 años haga siempre lo que se le dé la gana. Tiene que vernos más firmes. El terapeuta, efectivamente, estoy de acuerdo en esto último. ¿Y qué otras cosas ayudarían a que os viera más firmes sin tener que recurrir a las tortas, como tú dices? Padre, me parece que es cierto eso de la letra con sangre entra. Todo esto de ponernos de acuerdo, de cumplir los castigos, de no amenazar y lo demás está muy bien, pero sirve de bien poco. El chaval tiene que ver quién manda y para eso o les da bien cuando se pase o va a volver a pasarse. Lo tengo claro, mejor dos tortas bien dadas y a tiempo. El terapeuta, veo que estás muy quemado con tu hijo, no me extraña. Es que por lo que me dices, lleváis ya muchísimo tiempo con estas historias. Y fíjate, casi estoy de acuerdo contigo en que si con dos buenas tortas se resolviera el tema, pues ya está, dos tortas. Al fin y al cabo estamos hablando del futuro de vuestro hijo, incluso del futuro de vuestra familia. Y dos tortas serían un buen expreso si sirviera para arreglarlo. El problema es que no funciona. Estas dos tortas no van a demostrarle quién manda, al contrario, le van a demostrar que consigue sacaros de vuestras casillas, que consigue desquiciaros. Vamos, si me apuras, me manda él, y encima le vas a dar razones y justificaciones para volverlo más violento. ¿Cómo vamos hasta acá? Bueno, entonces si no se ha conseguido como concretar, chicos, y definir esas propuestas de los propios clientes, tal vez en cruzarlas y reconducirlas, lo más probable es que como cierre la sesión nos limitemos como a animarles a que las lleven a cabo. Entonces el cliente aporta no tanto un plan de acción, sino pistas sobre cómo le gustaría que fueran nuestras indicaciones. Tal vez la pareja haya pasado por una terapia anterior y tenga muy claro que no les ayuda nada que implique habilidades de comunicación, pero sí los ejercicios para conocerse mejor. ¿Sí? Entonces un adolescente que no comente que le gustará que le enseñáramos alguna forma eficaz de relajarse. ¿Sí? Si la persona no ha contado que le gusta mucho leer, probablemente tendrá sentido proponerle alguna lectura sobre el tema que le preocupa. Si lo que le gusta es escribir, tal vez encajará hacer alguna propuesta de que anote o escriba algo. Tanto la fase social como la revisión de posibles terapias anteriores pueden proporcionar claves muy importantes, chicos, que nos encaminen, digamos, hacia unas u otras tareas. ¿Sí? No me contestaron cómo vamos, están como concentrados. Concretar, entonces una indicación, digamos, para concretar. Tenéis que ser más comunicativo, entonces no es una tarea, sino simplemente un consejo bien intencionado, ¿sí? Entonces bien intencionado y probablemente poco eficaz porque no aclara cómo llegar, cómo llevar a cabo lo que estamos pidiendo. Entonces las tareas deben ser claras y concretas, específicas, qué sugiere que hagamos, qué personas y en qué circunstancias. Listo. Sí, por ejemplo, me gustaría animaros a que cada vez que uno de los dos sienta que no está siendo entendido por su pareja, utilice esta bandera de color verde para señalizar cómo se siente, ¿sí? Una vez que onde la bandera verde, nos vamos a proponer que nos sentemos 10 minutos en el sofá del salón y que dediquemos al menos 10 minutos a hablar del malentendido. En primer lugar, hablaría el qué, ¿sí? Entonces, también un detalle muy importante es que una tarea debe indicar qué es lo que sí se debe hacer la persona y no limitarse a decir lo que no debe hacer. ¿Sí? Las instrucciones negativas, no entres en las provocaciones de nuestro hijo, son paralizadoras, por un lado, por cómo el cerebro procesa la negación. Del mismo modo en que, por ejemplo, no pienses, digamos, en que un elefante rosa llegue a pensar en un elefante rosa, llegue a pensar en un elefante rosa. Y por otro, ¿por qué no dan pistas sobre qué cosas sí hacer? Por eso, en vez de prohibir algo, deben indicar una alternativa o directamente pedir su contrario. Me gustaría proponerles que cuando nuestro hijo provoque, que cuando vuestro hijo provoque actuaciones como si lo hubieras oído y salieras de la habitación sin dirigirle la palabra. Tener en cuenta la relación terapéutica. Entonces, aquí
Un criterio fundamental es el estado de la alianza terapéutica. Entonces, Escudero, siguiendo, digamos, el esquema multidimensional, se dice que para proponer tareas se necesitan que los clientes tengan un buen enganche en el proceso terapéutico y una buena conexión emocional con el terapeuta. Si se van a plantear tareas que impliquen varias personas, por ejemplo, acá en el sistémico, que haya seguridad en el sistema terapéutico y un sentido de propósito conjunto, ¿sí? Entonces hay que describir el enganche en el proceso terapéutico y en un momento dado una persona se muestra en la posición, digamos, de visitante, yo no veo ningún problema. Será preferible renunciar a la tarea y emplear solamente elogios. Si la relación que establece es demandante, si veo un problema, pero no algo que dependa de mí solucionar, probablemente encaje tareas de observación, ¿sí? Entonces, esas tareas de observación del otro, de quién se cree que debe cambiar. Y si la posición es de comprobador, si veo un problema y creo que yo debo poner de mi parte para solucionarlo, podremos dar un paso y proponer tareas de acción, pues ya más exigentes. Bueno, aquí hay varias posibles tareas a nivel de concreto, de concretación, digamos. ¿Cómo se adapta uno al estilo de los consultantes, chicos? Hay personas que claramente nos piden pautas concretas de acción, mientras que otras tal vez prefieren tener un espacio estructurado para la reflexión. Entonces, hay quienes prefieren tener tareas que puedan hacerse por sí mismos sin depender de otras personas y quienes valoran más las cosas que se hacen en equipo. Entonces, aquí hay que encajar en las indicaciones neutras y de pronto tener más efectos a una prescripción con una carga emocional como puede ser un ritual. ¿Sí? Entonces, recurrir de pronto al concepto de inteligencias múltiples según Garner, ¿sí? Es importante porque las personas con una inteligencia visual muy desarrollada, por ejemplo, en el arte una pintora, le resulta más cercana una tarea que aproveche este recurso, el collage de los sueños. Un cliente con un sentido auditivo mayor, como por ejemplo un músico, seguramente vea más sentido una tarea que aproveche los aspectos auditivos. Por ejemplo, tratar de apreciar cuando la voz de su pareja parece más enfadada y después decir algo diferente que la calme, ¿sí? A una persona con habilidad para las matemáticas le encajará hacer la tarea de predicción y predecir por las noches en qué número de la escala estará al día siguiente, ¿sí? Territorialidad. Aquí nos referimos, digamos, con que este término a quienes incluir en la tarea. Entonces aquí se plantea sobre todo, aunque no solo, las intervenciones de formato conjunto cuando trabajamos con varias personas en la sesión. Entonces, daremos una tarea individual a cada miembro de la pareja o le pediremos algo conjunto. En el ritual de la caja de las caricias para la familia, incluiremos también a los abuelos o solo a los padres o a los hijos. Si vamos a pedir que los padres pongan con mensajes positivos, querremos que solo serán para el hijo por el que consulta o también para sus hermanos. Entonces, la respuesta a estas preguntas se basará ante todo en la estrategia terapeuta pues, que se va a seguir. Entonces, retomando el último ejemplo, queramos incluir en la tarea del POSI solo al hijo, con quien los padres tienen más dificultades, ¿no? Porque estamos viendo que el chico se siente relegado respecto de los hermanos y necesita algo exclusivamente para él. Pero quizás hayamos evaluado también, al contrario, en parte el problema que se debe a que el chico con su mala conducta monopoliza la atención de los papás, dejando relegados a sus hermanos y en ese caso preferimos que los POSI sean para todos. De cualquier modo, si hay alguna consideración de tipo general que podemos hacer. Entonces, por ejemplo, en principio es buena idea que las tareas incluyan a todas las personas que hayan estado presentes en la sesión. Si hay posiciones diferentes, por ejemplo, los padres aparecen en ese momento en posición de compradores, mientras que el hijo únicamente se queja de que lo están incordiando, ¿sí? O sea, podemos otorgar papeles diferenciados, por ejemplo, pedir a los papás que hagan algo diferente y al hijo que solo fije en cómo le ayuda a lo que hace, ¿sí? Tareas distintas, pero sin dejar de incluir a todos los presentes, digamos así. Tareas de ejecución conjunta es posible, digamos, que en la familia o pareja existan niveles suficientes de seguridad y un sentido de propósito conjunto. Entonces necesitamos que las personas que participan en la tarea se sientan seguras haciéndolas y que además vean el sentido de trabajar juntos en ello. Entonces proponer la tarea de la discusión estructurada, esto está en la página 218-219,
a una pareja en la que ella todavía no se atreve a ser clara en sus críticas al marido por el temor a las represalias de este, o sea, de la seguridad, no tendría sentido proponer a los hermanos que organicen una salida conjunta al margen de sus padres si los chicos no tienen todavía ningún interés en mejorar la relación entre ellos. ¿Listo? Bueno, y así sucesivamente, chicos. Y bueno, temporalidad, simplicidad, está todo, ¿no? Vamos a ver los ejercicios que son súper importantes porque pues hay mucho, digamos, hay mucho. Entonces, instrucciones de uso. Acá en este apartado se va a explicar la estructura y la organización de las fichas de tarea que componen este libro. Entonces, el conjunto de tareas no pretende ser exhaustivo, ni siquiera afirmamos que los ejercicios que se recojan sean necesariamente los mejores que se recogen acá. Se trata de prescripciones que se han utilizado con éxito en la labor como terapeutas y compartidos con alumnos y compañeros. La mayoría de las tareas son modificables y aceptables a las circunstancias de cada caso, chicos. La creatividad, digamos, de cada lector va a permitir que se complemente y que se combine. Entonces, conviene tener en cuenta que se modifiquen, por lo general son inicuas, es decir, tienden a modificar la naturaleza y probablemente el efecto de la tarea. Entonces, el impacto de la tarea como que no depende necesariamente de la cantidad o de la complejidad, ¿sí? Sino de cuanto más sencillas sean las tareas, más coherentes se hablan durante la sesión y se ajustan más a la disposición, al cambio, digamos, de los clientes. Entonces, por ejemplo, nombre de la tarea. Aquí, cuando se trata de tareas recogidas de la literatura, procuraremos mantener el nombre como aparece, ¿sí? Divulgar en vez de ocultar. Si hemos rebautizado la tarea, por ejemplo, la caja de caricias, que en principio se llamaba la caja de los elogios, lo indicaremos en el apartado de fuentes. Ahí explican cómo está todo, ¿sí? Tipo de actividad, aquí está, las tareas para pensar solamente piden al cliente observar o fijarse. Las manos, actuación externa, lanzar una moneda y así sucesivamente. La naturaleza, las tareas directas son aquellas que sugieren por parte del consultante que las haga y las paradójicas pretenden en realidad que no puedan llevarse a cabo, ¿no? Bueno, aquí están como las etapas de cambio, las fases de la terapia, el lugar donde se realiza, la afiliación de la tarea, la descripción. Tareas genéricas también las explican. Les empezamos, chicos, la carta de despedida. Entonces, solicitamos a la persona que escriba una carta de despedida a su problema, es narrativa, digamos. Esta estrategia es narrativa a su problema en la que tras agradecer los servicios prestados, detalle las razones por las que quiere prescindir de él. Querida bulimia, esta es una carta de despedida. Sé que a lo largo de estos 4 años me has hecho mucha compañía, incluso me has hecho creer que eras mi mejor amiga, pero me he dado cuenta de que ya no tienes nada que aportar. Al contrario, ahora veo cómo te has interpuesto entre mis padres y yo, cómo me has llevado a alejarme de mis amigas y de cómo eres en parte la responsable de que rompiera con Carlos. En estos años me has estado chupando la sangre, robándome mucha energía, haciendo que dedicara muchísimas horas a ti y a tus rollos con la comida. Incluso has conseguido que fuera peor en los estudios y que durara sobre mi carrera. Estoy harta. Quiero volver a disfrutar de mi vida, recuperar a mis amigos, llevarme bien con mi familia. Quiero poder levantarme por la mañana sin agobiarme por lo que comeré o no en ese día. Disfrutar de las cosas que hago, poder salir y pasármelo bien, concentrarme en los estudios. Pero sobre todo quiero volver a ser yo misma. Por eso te digo, hasta nunca. Entonces aquí empleamos, chicos, esta tarea para motivar a los consultantes para el cambio y está indicada en todos aquellos casos en que la persona se halla en situación ambivalente, en fase contemplativa, porque por un lado desea superar su problema, pero por otro teme las consecuencias negativas de enfrentarse a él, ¿no? ¿Qué se tiene que tener en cuenta? Que el consultante, si durante la sesión se ha externalizado el problema, convirtiéndolo en un enemigo externo, la bulimia, el agobio, los nervios, la depresión, la ansiedad, eh, toda sintomatología asociada a un trastorno contra el que luchar, las dependencias emocionales, eh, todo lo que tiene que ver con conducta adictiva, ¿no?
Variantes, la carta de despedida no solo puede servir en los momentos iniciales de la terapia, puesto que también es un buen recordatorio de las razones que la persona tiene para cambiar. En este sentido, puede ser útil incluirla dentro de la caja de recursos descrita en la página 106, más abajo. Y otra acción es pedir a la consultante que todos los días copie a mano el último párrafo de su carta. A veces se plantea la carta no como despedida, sino como una carta de despido o incluso como una declaración de este es de Malcolm White y David Edson, terapia narrativa para niños o terapia narrativa, terapias estratégicas narrativas. Ay, qué pena por acá, chicos. Bueno, seguimos con incordiando al muñeco. Entonces acá se le pide, esta también es narrativa, se le pide a la persona que moldee con plastilina o compre un muñequito que represente a su problema. Con este muñequito va a hacer diversas cosas, llevarlo consigo, colocarlo en un lugar especial de la casa como forma de recordar que estás en guerra contra su problema, someterlo a diversas humillaciones, ponerle ropa ridícula o vejaciones, dejarlo a la intemperie, golpearlo, insultarlo, meterlo en el congelador ciertos días o momentos cuando decida declarar su vida libre del problema. Indicaciones, esta tarea es una forma excelente de motivar a los consultantes a enfrentarse a su problema. Empezamos a utilizarla con los niños, con muy buenos resultados y después comprobamos que también funcionaba muy bien con adolescentes y adultos. A mí me sirve y me ha servido con niños y adolescentes. Les digo que con adultos no lo he hecho. A tener en cuenta, la tarea resulta mucho más fácil de asimilar durante la sesión que se ha externalizado el problema, es decir, si se ha convertido en un enemigo externo que perjudica a la persona y contra el que ésta puede luchar, chicos. La carta desde el futuro. Aquí proponemos al consultante que se escriba a sí mismo una carta desde el futuro 20 o 30 años más adelante. Ha superado los problemas que le han traído a terapia y es una versión mayor y más sabia de sí mismo. En esta carta anima a la persona actual y le cuenta cómo consiguió salir adelante, qué personas le ayudaron, qué cualidades personales supo aprovechar. La carta desde el futuro es útil para consultantes desesperanzados y muy focalizados en su presente angustioso, que mediante ella pueden ampliar como su perspectiva temporal y generar expectativas de éxito. Los consejos que se dan a sí mismos desde el futuro pueden ayudar a crear alternativas interesantes en el presente. Se trata de una tarea muy versátil, chicos, que pueden emplearse en cualquiera de las etapas de cambio y en casi cualquier momento también de la terapia. Variantes, la carta desde el futuro puede ser un elemento que incluir en la caja también de recursos. Una variante interesante que utilizamos a veces en el cierre de la terapia como un recurso para prevenir recaídas. La carta de felicitación, ¿sí? Esta masiva también se escribe desde un futuro más cercano, 6 meses o un año más tarde de la fecha actual. Y en ella la persona se felicita a sí misma por haber sido capaz de seguir haciendo las cosas que sabe que le ayudan y las describen detalladamente. Cuando se cumple como ese plazo que se establece, 6 meses, un año, yo lo hago a los 6 meses. El consultante relee la carta, que de este modo funciona como una verdadera autosesión consigo mismo. Pasamos al collage de los sueños. ¿Ustedes habían escuchado todas estas técnicas, chicos? Desde el sistémico, desde el modelo sistémico de terapia breve. No, está muy bueno, dice Estelita. Sí, esto es buenísimo, chicos. Esto yo dije, yo necesito hacer esa clase porque vea, es muy bueno. Sí, si no tienen, capturen, o sea, si no tienen el material, capturen lo que yo estoy colocando. Igualmente, les queda el audio, sí, les queda por lo menos el audio. Entonces yo sigo para que nos rinda. Bueno, aquí, chicos, con las de los sueños. Se trata de que el consultante elabore un collage, ¿no? En este collage va a recoger los sueños, las metas y las apariciones. En este collage puede dibujar, puede pintar, puede escribir, puede utilizar fotos y objetos. El collage de los sueños, chicos, es una manera de hacer una proyección al futuro creativa y emocional. Entonces aquí nos limitamos a sugerirle, esto es súper importante, yo también lo he hecho a los consultantes, que los consultantes hagan el collage, ¿sí? A veces nos limitamos, en otros casos
Le pedimos también que lo coloquen o cuelguen en algún lugar importante de la casa. Eso es lo que hago yo. Con familias, sobre todo con familias o parejas, solemos pedir que nos lo traigan a la próxima sesión para comentar. Yo siempre hago eso con el collage de los sueños. La tarea de fórmula de primera sesión, esta es súper chévere. Aquí consiste en dar a los consultantes la siguiente prescripción. Nos gustaría que observasen de aquí a la próxima sesión todas aquellas cosas que suceden en su familia, pareja, vida. Aquí estamos hablando de pareja, que deseen que sigan ocurriendo. Entonces empleamos esta tarea en primeras sesiones cuando no hemos conseguido durante la entrevista generar información útil ni sobre las excepciones o avances ni sobre los objetivos de los clientes. Entonces, en ese caso, la tarea de fórmula de primera sesión ayuda a los consultantes a identificar recursos y fortalezas. También es una buena opción para aquellos casos en que, a pesar de que sí se hayan identificado excepciones y objetivos, los consultantes parecen un tanto ambivalentes respecto del cambio. Entonces, en este sentido, la tarea es una forma de ir despacio y respetar aquellas cosas positivas que aún no desean cambiar. Variantes. Hay autores que proponen esta tarea en la llamada telefónica inicial, con una forma, chicos, de introducir un foco positivo desde antes de la primera entrevista. Entonces, aquí nos gusta como emplear otra formulación más directa con consultantes en esta etapa contemplativa que se muestran ambivalentes ante las posibles desventajas del cambio, ¿sí? Aquí van a empezar a cambiar en terapia, bueno, sí, que nos gustaría asegurarnos de que no vas a cambiar justamente algo que prefieras no cambiar. Entonces, ¿qué se sugiere? Que hasta la próxima entrevista estén muy atentos a las cosas que sucedan en nuestra familia, pareja, vida que quieran mantener. ¿Listo? Esta variante apacigua como los temores de los clientes y a la vez transmite la idea de que el cambio es inevitable. La cuestión no es cambiar o no, sino qué cambiar. Y eso también tenemos que tenerlo claro. Estar atento a los momentos en que sucede una excepción, una mejoría. Le pedimos a los consultantes que estén atentos a todas las ocasiones en las que se dé una excepción, es decir, en las que en vez del problema se dé alguna de las conductas alternativas que deseen. Por ejemplo, podemos pedir a una persona que quiere dejar la cocaína que esté atenta a los momentos en que resiste la tentación de consumir. A unos padres que tienen dificultades para controlar la conducta de sus hijos, tal vez les sugiramos que estén atentos a los momentos en que se apoyan más. Esta tarea focaliza la atención de los consultantes sobre las excepciones y por tanto contribuye a hacerlas más visibles. En otro sentido, es una forma indirecta de animar a la persona a que haga aquello en lo que pedimos que se fije y por ende está especialmente indicada en situaciones en que los consultantes no estarían dispuestos a cumplir tareas más exigentes. Entonces, ¿qué es importante? Plantear esta tarea de forma presuposicional. Entonces, fíjate como en esos momentos en que se da por supuesto que habrá momentos en que se dé la conducta positiva. Entonces, se transmite nuestra confianza en que de hecho habrá excepciones o avances y que se aumente la expectativa de éxito de los consultantes, ¿sí? Una formulación condicional, fíjate si hay momentos en que no surte el mismo efecto. Variantes, entonces si la persona, digamos, está dispuesta a ello, podemos pedirle que registre las excepciones que detecte y que traiga las notas en la siguiente sesión. Si estamos trabajando con una familia, se puede plantear la tarea como un concurso en la que el ganador será quien más excepciones haya notado. Entonces, para parejas, la variante consiste en pedir a cada miembro que pille al otro haciendo algo agradable. A veces es también útil añadir una coletilla a la tarea. Entonces, estate atento a las ocasiones en las que, y fíjate también en cómo lo consigue. Entonces, este añadido es importante si en la sesión hemos detectado excepciones y mejorías, pero no termina de quedar claro cómo las producen los consultantes. Entonces, para problemas de adicciones, una variante muy útil de esta tarea es la de fíjate en los momentos en que sí resistes la tentación, ¿no? Eh, la tarea de predicción. Aquí le pedimos al consultante que todas las noches, antes de acostarse, haga una predicción sobre si al día siguiente será capaz de hacer alguna de las cosas que se ha planteado como objetivos de la terapia. Controlar su ira, resistir la tentación de darse un atrancón, decir que no a la cocaína. Y a la noche siguiente y antes de hacer otra predicción, apuntar a qué ocurrió ese día. Pedimos que las predicciones y lo que de hecho sucedió se apunten en dos columnas. Mire, predicción, lo que sucedió el lunes sí, y así.
Indicaciones para todas aquellas ocasiones en que durante la sesión se comentan excepciones o mejorías y sin embargo no conseguimos que el cliente se atribuya el mérito por ellas. En estas situaciones en que parece que las excepciones se dan por casualidad o por factores externos, la tarea de predicción ayuda a atribuir el control al consultante. La tarea de la predicción permite generar mucha información para la sesión siguiente. Entonces, el trabajo es centrado en soluciones. Necesariamente se interesa en los días en que las personas predijeron que sí y que fueron capaces, aunque también los días en los que predijeron que no, pero finalmente sí fue capaz. Entonces, si queremos trabajar más sobre la secuencia del problema, es interesante los días en que se predijo que este se daría y efectivamente se dio. Que hay que tener en cuenta que todas las noches se hace una predicción y se registra lo que sucedió y que puede resultar un tanto pesado para el consultante. Por eso solo se propone que esta tarea se dé a consultantes dispuestos a ello, o sea, que se les pregunte. En caso de dura, pues preferimos la tarea estar atento a los momentos en que sucede. Una excepción, una mejoría menos exigente. Con niños o con adolescentes hablamos de apuestas más que de predicciones. Si trabajamos con una familia, podemos establecer un concurso en el que por la noche todos los miembros de la familia hagan sus apuestas y al día siguiente se compruebe quién ha ganado. La predicción puede ser más compleja, por ejemplo, tratar de anticipar en qué punto de una escala de 1 a 10 estará al día siguiente. Bueno, terapia centrada en soluciones. Fijarse en qué podría hacer, pero no hacerlo todavía. Aquí les sugerimos a los consultantes que durante las próximas semanas se fijen en qué ocasiones pueden hacer algo relacionado con sus objetivos, pero también les indicamos que no lo hagan todavía. Entonces, esta es una forma indirecta, digamos, de animar a los consultantes a que actúen. La indicación es de no aplicar aún lo que podría hacer, que es una forma de ir despacio y adaptarse a la persona que todavía se muestre ambivalente ante ese cambio. Entonces, si los clientes empiezan a actuar, digamos, lo habrán hecho por propia iniciativa y por tanto el mérito será aún más de ellos, ¿no? Entonces, esta tarea también se indica cuando los consultantes expresan sus deseos de cambiar, pero a la vez no tienen idea sobre cómo hacerlo. Entonces, esta tarea, chicos, se sitúa en la tradición de la terapia centrada en la solución, pero no incluye el elemento estratégico, digamos, del refranamiento, ¿sí? Cara o cruz, esta yo también la utilizo harto con parejas. Aquí entregamos al consultante una moneda y le proponemos que todas las mañanas al levantarse la lance. Si sale cara, hará algo de lo que se haya propuesto en la sesión y se fijará en qué efecto tiene. Si sale cruz, puede hacer lo que quiera. Sirve para facilitar que los consultantes lleven a la práctica las conductas que han descrito al hablar de sus objetivos o sus planes futuros. Entonces aquí, cuando tenemos una descripción completa y conductual de lo que la persona quiere hacer, nos gusta dar cierto aire ritual a esta tarea. Entonces, solemos utilizar alguna moneda extranjera y llamativa, ¿sí? Que entregamos con solemnidad al consultante. Con parejas o familias podemos dar una moneda a cada miembro y pedirles que las lancen en secreto. La tarea de cada uno será no solo lanzar la moneda y actuar en consecuencia, sino también tratar de pillar qué día les ha salido también cara a los demás. Eh, por acá, simular el milagro, un punto más en la escala. Entonces acá le pedimos a la persona que simule el milagro, a saber, que en la sesión se imagine un milagro que resuelva por arte de magia todos los problemas que le traen a terapia y que luego en casa actúe 2 días por semana como si este se hubiese producido realmente para después fijarse en qué efecto tiene. Si la mejoría deseada para el futuro consistiera en estar un punto más arriba en la escala de avance o cualquier objetivo intermedio, se le propondrá disimular 2 días por semana que se haya ya en casa la puntuación, en esa puntuación. Entonces aquí sirve para qué, chicos, para facilitar el paso a la acción de los consultantes, pedirles que solamente simulen, es más fácil que pedirles que directamente hagan. Esta tarea solo tiene sentido si durante la sesión se ha descrito de forma concreta y conductual de qué consistirá ese futuro mejor, sea el milagro, un punto más en la escala o simplemente cualquier descripción de cómo le gustaría que fueran las cosas. Para una tarea de este tipo hace falta que el consultante esté en posición de comprador. Hay clientes que se quejan de que se sienten actuando o mostrando una fachada
ante los demás. En estos casos, una tarea de simulación no sería como tal adecuada. Entonces aquí, digamos, se simula por 2 días, ¿no? Entonces se puede proponer que todos los días eh, simule alguna pequeña parte del milagro. Con parejas y familias podemos convertir la tarea de simular en un juego. Pedimos que los miembros simulen 2 días por semana en secreto y que todos traten de pillar a los demás identificando en qué días han hecho alguna parte del milagro. De esta forma generamos más posibles excepciones, no solo los días en que cada uno hizo algo diferente, sino también los días en que acertado equivocadamente los demás los pillaron. ¿Listo? Un milagro por la mañana. Aquí se le propone a la persona con quien estamos trabajando que por la mañana nada más levantarse mientras está lavando y arreglando, se imagine que sucede un milagro y todos los problemas que le traen a la terapia se resuelven. Entonces, ¿qué sería distinto? ¿Qué haría diferente a ella? ¿Y qué más? Luego se le pide que entre todo lo que ha pensado escoja una cosa, la más pequeña e insignificante de todas ellas, y la lleve a cabo y se fije en qué efecto produce. Esta tarea que pretende, chicos, facilitar el paso a la acción de los clientes. Entonces es una manera de empezar el día de una forma diferente de la habitual e induce expectativas de cambio. Entonces es una buena opción, tanto si durante la entrevista hemos construido un buen milagro con nuestros consultantes, como si no hemos tenido tiempo de trabajar el milagro durante la entrevista. Aquí un milagro por la mañana no es adecuado con aquellos clientes a los que les cuesta concretar, ya que es muy probable que no sean capaces de generar en su reflexión sobre el milagro ninguna conducta lo bastante específica como para llevarla a cabo. Se puede combinar con la tarea con la de cara o cruz, ¿sí? Una vez imaginado su milagro, la persona lanza la moneda y en función del resultado hace no alguna de las cosas que imaginar. Post-is para uno mismo. Entonces aquí animamos a la persona a que se vaya dejando post-is por la casa con breves esos mensajitos, ¿no? Con breves mensajes positivos sobre sí mismo. Estos post-its pueden subrayar sus fortalezas y recursos. Soy una buena madre, mis amigos me quieren, recordarle sus sueños o deseos, se lo voy a conseguir, acabar la carrera, ánimo. Esta tarea ayuda a que la persona se refuerce y motive. Está especialmente indicada para quienes tienden a ser derrotistas o tienen un discurso negativo sobre sí mismo. Es muy importante que los mensajes que se escriban, que se escriba a la persona, sean creíbles para ella misma. Por eso, para personas más negativas, puede ser necesario un trabajo previo en la entrevista a fin de identificar cosas positivas que pueden decirse. La pequeña felicidad. Esta tarea consiste en que todos los días antes de acostarnos, la persona piense en alguna cosa positiva que le gustaría hacer al día siguiente. Algo que impide cuidarse o tener un detalle consigo misma, por ejemplo, dar un paseo, comprarse un libro, darse un baño con aceite, llamar a un amigo. La escribirá en un post-it y la pondrá en un sitio en que al día siguiente lo vea nada más al levantarse. Entonces el problema es tan absorbente que a la persona no le quedan energías ni ganas para emprender actividades agradables. Entonces la debilita y deja más espacio al problema y la tarea pretende como revertir el proceso. Es necesario comenzar en sesión sobre qué cosas podía hacer la persona para cuidarse o incluso mimarse un poquito. Las variantes son, sí, eso es muy bonito, María. Así también lo puedes así, desde la parte espiritual también. Una variante es que en vez de pensar en una sola actividad, la persona componga varios papelitos con varias actividades. Entonces, al día siguiente puede elegir cuál de ellas acometerá. Otra opción es introducir al azar, en este caso meterá los papelitos en un bote y cogerá una de ellas a ciegas. A los consultantes a quienes les gusten las manualidades se les puede incluso sugerir que preparen una ruleta con muchas actividades para que de nuevo decida al azar cada mañana. El amuleto. Aquí se le pide a la persona que elija o construya un amuleto que le recuerde la nueva persona que quiere ser o la persona que quiere volver a ser. Llevará encima el amuleto como un recordatorio de sus objetivos. El amuleto es una forma de reforzar la apuesta por el cambio en personas con una larga historia de convivencia con el problema o que se muestran ambivalentes ante el cambio. Puede ser un verdadero salvavidas en los momentos de dificultad. ¿Qué se tiene que tener en cuenta? Que esta tarea requiere haber dedicado un tiempo durante la sesión a describir en qué consiste y en qué ventajas tiene la nueva Laura, el verdadero Carlos,
A menudo lo hacemos por contraposición al problema externalizado. La nueva Laura versus la Laura muchacha machacada por el arco. A veces la carta de despedida y bienvenida o la carta desde el futuro pueden convertirse en los amuletos. Hago, haga algo diferente. Aquí a los consultantes se les pide que las próximas veces en que aparezca el problema hagan algo diferente, distinto de lo que han hecho hasta ahora. Entonces no les proponemos nada en concreto, sino que le damos la indicación de que experimenten introduciendo alguna novedad. Puede servir cualquier cosa, por ilógica que sea, siempre que sea diferente de lo intentado hasta entonces. Esta tarea es una forma de introducir un cambio en la secuencia de problemas sin prejuzgar qué cambio ha de hacer. Entonces aquí se anima a los consultantes a modificar su forma habitual de manejar la situación, pero les deja libertad para probar cualquier cosa. Está especialmente indicada cuando la secuencia de problemas es muy rígida y estereotipada. Las rabietas del niño son siempre por la noche. Invariablemente es la madre la que acude primero. Entonces, como contradicción, cabe señalar que hay consultantes que se lamentan amargamente de que hayan intentado de todo para resolver el problema y de hecho se quejan de que por lo tanto ya no se les ocurre qué más podrían hacer. En estos casos, la tarea será demasiado difícil y solo aumentará su frustración. Que se tiene en cuenta, chicos, que durante la entrevista les ha quedado claro lo repetitiva y estéril que es su forma habitual de reaccionar ante el problema. Entonces, en el trabajo con papás se plantea que esta tarea como una forma de romper los esquemas a su hija, que ya está acostumbrado a su forma habitual de ¿qué? De reaccionar. ¿Sí? Las 3 preguntas para una vida feliz. Se le pide a la persona que todos los días antes de acostarse se plantee 3 preguntas. ¿Qué pequeña cosa ha hecho hoy de la que estoy satisfecho? ¿Qué pequeña cosa ha hecho hoy alguien conmigo, por mí, por la que estoy satisfecho o agradecido? ¿Y de qué forma mi reacción hace más probable que lo repita? ¿Qué otra pequeña cosa he hecho hoy de lo que estoy satisfecho? Esta tarea fue desarrollada inicialmente por el Hospital de San Juan de Brujas en Bélgica para personas con alcoholismo crónico y deterioro neurológico que no eran capaces de imaginar que les gustaría hacer en el futuro. Entonces, la intención de esta tarea es acceder de otra forma a las selecciones existenciales de estas personas. ¿Sí? Posteriormente, Lu comprobó que la tarea era de utilidad para todo tipo de pacientes, especialmente los crónicos. Entonces, ¿qué es importante? La formulación exacta de esta tarea, en particular el uso del término satisfacción. Entonces, aquí se pretende que la persona, chicos, identifique momentos de gran felicidad o placer, sino que simplemente momentos en que ha estado satisfecha. Tal vez por algo agradable que le haya gustado, pero también quizás por algo que tal vez no le agradara, pero que se entendía que debía hacer. Alguien muy deprimido, muy negativo, vuelve a la siguiente sesión informando de que ha sido incapaz de identificar nada de lo que se sintiera satisfecho. En este caso puede ser necesario deconstruir el término satisfacción y aclarar que se pretenden detectar cosas muy pequeñas antes de volver a pedir la tarea. Es de las pocas tareas en las que persistimos si no se han hecho. Entonces, para personas con problemas de alimentación, las respuestas a las 3 preguntas deben ser cosas al margen de la comida, el peso o la figura. A una persona deprimida que puede tener dificultades para sentir emociones positivas, no le preguntaremos por algo de lo que está satisfecha, sino por algo por lo que podría estar satisfecha. Sí, entonces, por ejemplo, ¿qué veo a mi alrededor por lo que estoy satisfecho o agradecido? ¿Qué oigo por lo que estoy satisfecho o agradecido? ¿Qué siento en mi cuerpo por lo que estoy satisfecho o agradecido? ¿Sí? Entonces, normalmente esto se hace de acuerdo a las variantes que se tienen en cuenta para poderlas determinar. ¿Para qué puede servir? Entonces se pide a la persona que cuando sienta que está siendo absorbida por sus emociones o condiciones negativas, fije su atención en algún objeto de alrededor y le busque 5 utilidades imaginarias. Por ejemplo, un libro podría servir para ponerlo bajo la pata de una mesa y equilibrarla, como raqueta de ping-pong para protegerse del sol, para encender una chimenea o como abanico. Si no es suficiente, puede repetir el ejercicio con otros objetos. Esta tarea sirve, chicos, para focalizar la atención en algo externo y por tanto está indicado cuando nuestro cliente se siente dominado por sus obsesiones, por sus ideas depresivas o su ansiedad. Entrenarse en agradecer tiene demás además efectos positivos sobre la empatía, la generosidad y la amabilidad.
Bueno, acá hay muchos chicos, elegir un color, algo útil, 5, 4, 3, 2, 1, con aceptación, para dolor crónico, mensaje positivo con la mano no dominante, la tarea del antropólogo, que las frases no terminen, divulgarse en vez de ocultar, ordalía. Esta es bonita. Aquí la oralidad consiste en ligar la aparición del síntoma o la aparición del mismo por encima del cierto umbral de intensidad a la realización de alguna actividad gravosa para el consultante, pero beneficiosa para él. Por ejemplo, podemos indicar a una persona insomne que si lleva 20 minutos en la cama sin dormir, se debe levantar sin planchar 3 camisas antes de volverse a acostar. O a una persona con ansiedad social y dificultades para el estudio que cada día que no consiga estudiar el número de folios establecidos debe invitar a alguien a un café. Este tipo de tareas basadas en castigar el síntoma puede utilizarse como una amplia gama de problemas. Están especialmente indicadas para personas que consultan por 2 problemas diferentes, de forma que se puede ligar un retroceso en uno o un avance en otro. Por ejemplo, una persona que quiere controlar su ira en el trabajo y tiene una mala relación con su madre, podemos pedirle que cada vez que se descontrole en el trabajo deberá enviar por la noche un mensaje cariñoso a su madre. Una buena forma, digamos, de plantear esta tarea es mediante un pacto con el diablo. Se trata de comentar al consultante que tenemos para él una propuesta casi infalible, pero que antes de explicársela necesitamos su compromiso en firme de que la llevará a cabo. No le decimos todavía en qué consiste, pero le garantizamos que no se trata de nada peligroso, ilegal o amoral y esperamos su conformidad. Listo, por acá tiene una pregunta. Sí, esto es súper bueno, chicos, esto es súper bueno. Yo quería tener esta horita para poderles hablar de eso porque fue lo último que nos faltó, ¿sí? Igualmente, ya lo otro lo habíamos como detallado, hicimos la evaluación el último día, yo digo, por ahí en una horita necesito como que complementarles como este proceso y hablarles de este manual de terapia sistémica breve que es tan importante. Dice la carta para los días malos, todo lo que tiene que ver, chicos, con el plan de emergencia también. La paradoja es tiene que buscar uno la contradicción, digamos, a lo que no está contradicho, ¿sí? O sea, es la contradicción de algo que viene emergiendo durante mucho tiempo. ¿Cómo se contradice para que no sea contradicible, digamos? Y la ordalía sí permanece, la paradoja no permanece. La ordalía permanece además del tiempo, ¿sí? Toca como técnica hacerla, ¿sí? Toca como técnica, digamos, para que ustedes la conozcan y la hagan. Esta es la tal caja de recursos para que la lean igual, el consejo de experto. Y aquí hay tareas para problemas también con niños y adolescentes, chicos. Entonces acá hay algunos, también hacen una introducción, hay unas tareas para toda la familia. La tarea del POSIT, que ya la vimos más arriba, pero aquí es para niños. La caja de caricias. Nos gustaría sugerirnos que pongáis una bonita caja de cartón en algún lugar importante de la caja, tal vez en el comedor o el salón. Esta caja debe tener una ranura en la tapa de forma que sea como una hucha. Junto a la caja van a poner varios tacos de papelitos de colores, un color para cada miembro de la familia. Siempre que alguien en la familia vea u oiga algo que dice o hace alguno de los demás que le guste mucho, cogerá el papel del color que corresponde a esa persona y escribirá, me ha gustado mucho que hayas. Después meterá el papelito doblado en la caja de caricias. Al final del día se propone y se junta en torno a la caja de caricias, la abre y cada persona va leyendo sus papeles en voz alta. Esta es muy bonita, hay unas indicaciones, las variantes de la caja de caricias. La sorpresa en familia se pide a los miembros de la familia que preparen alguna sorpresa para los demás. La sorpresa tiene que consistir en algo que sepan que les gusta mucho. Esta también es bonita. Sensibilización al cambio, el mural familiar, esta yo la hago. Aquí se le propone que de aquí a la próxima sesión elaboren un mural bien grande que represente lo que quieran para ustedes mismos como familia, que recoja los sueños y las aspiraciones. En este mural se debe dibujar, pintar, pegar fotos o recortes, pero es importante que representen las cosas que desean juntos, en conjunto como familia, no solo cada uno desde las aspiraciones personales, igual hago como pareja, el mural en pareja.
Y nos gustaría mucho que pudieran traer el mural el próximo día, o sea, la próxima sesión, para poder verlo y comentarlo acá. Este es muy chévere también y me da muchísima fuente de información. Escudo familiar, tareas para los papás, aquí también están. 5 cualidades para los papás, qué cosas más tiene mi hijo. Entonces el progenitor debe redactar una lista de las características en las que su hijo sale a él, por un lado las negativas y por otro lado las positivas. ¿Cómo te gustaría que te recordara tu hijo? Este es bonito. Se le pide al progenitor que busque un lugar y un momento tranquilo para sentarse a reflexionar. Le invitamos a que se imagine que en el plazo de unos meses sufre un infarto y fallece prematuramente. ¿Cómo cree que lo recordaría a su hijo? ¿Y cómo le gustaría que lo recordara? ¿Qué gestos amorosos o detalles de cariño le gustaría que su hijo conservara en su memoria? ¿De qué forma ese recuerdo le ayudaría a ser mejor persona? ¿Sí? Esto es a nivel de relación que no está, que está muy distante o que está muy, o que tiene muchas crisis, digamos. La moratoria también es chévere, el respiro como pareja, este es bonito. Es un respiro como pareja. Se le pide a los padres que se tomen un tiempo libre como pareja y salgan solos sin los hijos a hacer alguna actividad que se les agrade. Ese también es bonito. Por ciento equipo, mano de hierro con guante de seda, ese también es bonito. 1 euro por amenaza. De compra sin comprar, de compra sin comprar. Días pares, días impares. Intercambios de roles. El caramelo, también es chévere el caramelo. Pedimos a los padres que cuando su hijo se porte mal haciendo alguna niñería, le premien entregándole un caramelo y diciéndole, muy bien, hijo, así me gusta que te portes como un niño pequeño. Esta tarea ofrece una buena alternativa cuando las respuestas habituales, reñir, reprender, castigar, no están funcionando. Está indicada para niños algo mayores, a los más pequeños no les importará ser tratados como niños y para adolescentes puede resultar demasiado provocativo. Sabotaje benévolo, desobediencia civil, la sentada pacífica, eso también es chévere, tareas para adolescentes, es que para niños y adolescentes, la campaña de publicidad, vea, esto es una Biblia, el bastón de hablar, el trivial familiar, el hijo como profesor de su papá, la carta a los padres es bonita, meditación de la paz, tareas para niños, para adolescentes, para niños, el gran libro de las mejorías, el elefante rosa, el planeta privado, flores de colores, la bolsa de estrellas mágicas, amuleto para tiempos difíciles, ritual para cazar miedos, tareas para problemas de pareja, chicos, mírela. Ahí se las voy a dejar para que ustedes tengan la posibilidad de poderla desarrollar, incrementar interacciones positivas. Entonces, radares positivos, se le explica a la pareja que existen 2 tipos de radares, los radares positivos y los radares negativos. Estos últimos están destinados a protegernos de los peligros, los positivos son los que detectan las situaciones placenteras. Después se les pide que hasta la próxima sesión activen el radar positivo y apunten aquellas cosas que captan el radar. Lo guapa que ves a tu pareja, algo bonito que ha dicho, un detalle que ha tenido, etc. La lista de cuidados. Se le pide a la pareja que elabore una lista que contenga 10 conductas referentes al cuidado y a las atenciones que le gusta recibir a diario. Después se le invita a que traten de pillar a su pareja haciendo alguna de esas conductas y que las vayan anotando en una hoja hasta la siguiente sesión. Al final del día pueden hablar sobre las conductas que han sorprendido al otro. Símbolos entrañables. Se plantea a la pareja que entre los dos busquen o elijan un objeto cuya presencia despierte los sentimientos positivos que el uno tiene por el otro, como por ejemplo algo que les recuerde su época de noviazgo. El objeto elegido debe colocarse en un lugar visible de la casa. El álbum de los buenos momentos. Se le propone a la pareja realizar un álbum de fotos que recoja su vida en común desde el noviazgo. Las instantáneas deben representar los momentos más especiales hasta crear con el álbum la historia de pareja que ambos quieren recordar. Al lado de cada fotografía puede escribir entre los dos que recuerden qué recuerdo les suscita. Los 15 primeros minutos. Proponemos a la pareja que al volver todos los días a casa, cada uno de sus miembros dedique los primeros 15 minutos en los que estén juntos a fijarse en qué cosas hace la otra persona que le lleva a sentirse satisfecho o agradecido y de qué forma positiva reacciona ante ello.
Y así sucesivamente, chicos, la sorpresa, el día del amor, la cita, el bote de los deseos, cuál es su misión, cuál es su legado como pareja, la celebración, volver a casarse, esta es bonita. Se propone a la pareja que prepare una nueva boda. Pueden elaborar un listado de lo que mantendría y quitarían de su primera boda en cuanto a los invitados, vestuario, lugar. Y se les invita, esto es como para cierre de terapia, un nuevo enlace como les hubiese gustado entonces. Además, cada uno preparaba un pequeño discurso de por qué quiere volver a casarse con la otra persona. Ay, esto es muy hermoso. Tareas para bloquear, eso ya es interacciones negativas. Bueno, aquí vienen otros procesos que también les sirve, también como metáforas, como manuales, digamos, aquí y allí, información adicional de las 200 tareas en terapia breve, eh, 24 ideas para psicoterapia breve, Giorgio Nardani, que es súper bueno, yo lo he leído todo esto. No hay noche que no vea al día, corrígeme si me equivoco, Problem Solving Estratégico, el arte de la estratagema, que es muy bueno, y psicosoluciones. Listo, chicos, entonces pues quería comentarles esto. Igualmente, pues darle las gracias por venir, darle las gracias por hacer parte también como de este cierre. Yo sabía que igualmente iba como a revisar un poco la terapia estratégica breve para darles como esa afinidad. No sé si ustedes que consiguieron el material, si lo tienen, sería importante igualmente que lo obtuvieran porque es muy bueno y pues ahí está este libro que es un manual, es una Biblia para todas las personas que trabajamos en psicoterapia y para las que no trabajamos en psicoterapia. Pero para las que trabajamos en psicoterapia nos sirve mucho. Mira todas las actividades que hay a nivel psicoterapéutico en las que uno dice, ¿qué voy a hacer el día de hoy? Sí, entonces esto es importante porque da ideas, porque se pueden reformular, se pueden reconstruir, se pueden refinir. Y pues está tanto desde el sistémico como desde el cognitivo conductual. Listo, chicos, no sé qué preguntas tienen, qué queda por ahí de duda. Ahorita estoy estoy en terapia cognitivo-conductual, luego viene terapia de pareja, eh, otra vez terapia de pareja, y bueno, ahorita estoy en tercera generación. Se llama 200 tareas en terapia breve. Ahí lo comparto otra vez. Ya lo comparto otra vez para que ustedes. Esta es, mira, de Marga Herrero de Vega, 200 tareas en terapia breve. Acá está. Listo, chicos, algo más que me quieran comentar, que me quieran decir, soy toda oídos, algo que les haya quedado como duda, todo claro. Igualmente, pues los invito a que sigan pues en sí, recibiendo como la información pertinente de acuerdo a los diplomados y este es mi correo. Sí, sí, señor, ya igualmente están para eso, ya se los van a enviar. Yo creo que el lunes ya se los envían, chicos. Los mandan para imprimir, sí, señor. Algo más que de pronto quieran saber, que no les haya quedado claro, quedaron con alguna duda, todo claro. Espero que les haya gustado pues el diplomado, no sé qué más me quieran decir al respecto. Ya les paso información de las actividades, pero no me sale.
Tienen ya les paso el número de Liz, que es nuestra coordinadora. Ay, María, tan bella. A mí me encanta que estén contentos, si no están contentos también me lo dicen, o sea, a mí me encanta que la gente me digan porque uno a veces no es adivino, ¿verdad? Y me encanta. Yo dije, no, yo tengo que pagar esa ahorita porque me faltó igualmente hablarles de ese manual. Yo hablé con mi jefe, dije, no, yo hago la clase así sea en una hora, porque sé que en esa hora y piquito yo termino. Mira, este es el teléfono de Liz, ya se los voy a colocar acá y ustedes por medio de ella preguntan todo, chicos, ustedes ya saben. Ella igualmente está pendiente, de pronto hoy sábado, sí, hoy sábado también está pendiente, mañana no, pero ella está pendiente siempre y ella les contesta lo que ustedes necesiten de los certificados, de la parte administrativa, de todo lo que ustedes necesiten. Igual yo voy a seguir en Dios mediante, ¿sí? Entonces, ahorita más adelante va a salir un nuevo diplomado que es terapias de tercera generación, pero desde todo lo que es evidencia clínica en 20 días. Entonces, los invito a ese diplomado porque está demasiado bueno. Todo lo que es terapias de tercera generación, pero desde la evidencia clínica, desde todo lo que tiene que ver con la parte clínica, evaluación, intervención, pero clínico, o sea, práctico. Está muy bueno. Listo. Me alegro que todos hayan quedado felices, conformes. Entonces, feliz descanso, bendecida tarde, bendecido feliz de semana. Sí, todos los libros figuran ahí. Entonces, y pues nos estamos viendo. Bendiciones para todos, chicos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Un abrazo, María. Para todos, un abrazo muy grande. Feliz tarde. Mm, Bendiciones a todos y feliz descanso. Gracias, Dani.